Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña un sacerdote. Como siempre he dicho, estoy bien emocionado cada vez que tengo sacerdotes en casa. Hoy tenemos al padre doctor Jaime Mercant Simó, espero haberlo pronunciado bien, y quien nos va a estar hablando hoy de un tema que hemos querido hablar por mucho tiempo. No es que él sea un experto, pero sabe bastante de este movimiento que se llama Hakuna o Hakuna, como lo dicen algunos. Muchos me han preguntado sobre los videos que hay o que se pueden ver en la internet, donde se ven muchos jóvenes alrededor del Santísimo, en lugares a veces que son de silencio, haciendo mucho alboroto, adorando al Señor. Y también a veces, podemos hablar de eso hoy un poco, tienen una imagen que algunos me han preguntado si es la Pachamama o la Madre Tierra. Aparentemente es una versión de ellos moderna de la Virgen María. Y pues de todo eso vamos a hablar hoy, pero sobre todo también vamos a hablar hoy del fundador y vamos a hablar de un libro que se llama Santos de Mierda. Y dije la palabra, el padre me dijo que la dijera, hay que decirla, porque es el nombre del libro, que ya lleva unos años publicado y tiene muchísimo corte que se distancia de la tradición católica. Así que el padre hoy nos va a estar hablando de todo eso, así que no se vayan, tenemos un programa espectacular. Y yo quisiera pues darle la bienvenida oficialmente al padre Jaime Mercant al programa por primera vez aquí a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Padre, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Estoy muy bien y además muy feliz de estar en su programa. Para mí es un honor porque yo veo sus programas, ¿de acuerdo? Excelente. Y creo que el programa es de Dios y usted también es un hombre de Dios, ¿de acuerdo? Como demuestra siempre. Además, con un gran rigor, siempre muy ponderado, ¿de acuerdo? Y el mismo título del canal ya es muy instructivo, ¿de acuerdo? Y creo que este título nos va a servir mucho hoy para hacer un análisis crítico sano, no insano, sino sano, para ayudar a todos los que forman parte de Hakuna y aquellos que son potenciales miembros de Hakuna. Hay que decir la verdad, ¿no? Gracias, padre. Perfecto, padre. Yo quisiera, antes de que nos hable de usted un poquitito, porque sé que la gente tal vez quiere saber quién es usted, pero quisiera que pues hiciéramos una oración, Sí, como habíamos dicho fuera del aire. Como usted es el sacerdote, eso es costumbre mía siempre, los sacerdotes la dirigen, y para encomendar este programa al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen del Perpetuo Socorro, que veo la imagen allá atrás, y nada, a Dios, que nos proteja la tecnología y le permita a usted dar el mensaje que Él quiere que le brinde a la audiencia. Muy bien. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum. Prosiga, si quiere. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et tenite nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas en tentazione, se libra nos a malo. Amén. Amén. Sancta María, sed et sapientiae, ora pro nobis. Amén, Padre, gracias, de verdad, Dios le bendiga. Gracias por encomendarnos a la Virgen y al Señor. Ahora, yo quisiera que nos dijera un poquitito quién es el Padre Jaime Mercant. Bueno, yo aquí, me presentaré, pero más importante que mi persona es lo que vengo, es el tema, ¿no? Pero bueno, para que la gente me conozca un poquitín, brevemente, bueno, soy un sacerdote español de la diócesis de Mallorca, soy párroco de 3 parroquias, soy profesor, director de la biblioteca diocesana y mis estudios son básicamente tomistas. Soy doctor en estudios tomísticos, es decir, de filosofía tomista, ¿de acuerdo? Soy también doctor en Derecho Civil, en Derecho y Ciencias Sociales, en la especialidad Filosofía Jurídica. El primer doctorado en estudios tomísticos lo hice sobre Karl Rahner, una crítica a Karl Rahner, que quede claro, sobre su metafísica del conocimiento. El segundo doctorado lo he hecho sobre los fundamentos filosóficos de la doctrina jurídica de Domingo de Soto, cofundador de la Escuela de Salamanca. Y también soy,
licenciado en Sagrada Teología por la Universidad Católica de Toulouse, en Francia, y estoy haciendo el tercer doctorado en teología, en la especialidad tradición tomista y pensamiento medieval. Esto es, en resumen, un poquito lo que soy. Y un aficionado de su programa también. Gracias, Padre, de verdad, Dios le bendiga, y le pedimos a Dios que le siga dando salud para que siga preparándose y siga defendiendo la fe. Yo invito a la audiencia, yo sé que eso lo íbamos a dejar para el final brevemente, pero si están en X, si no están en X, lo que era antes Twitter, busquen al Padre. Yo voy a colocar en la descripción, en la casilla del video y en los comentarios, va a estar en fijo para que lo sigan, porque él tiene unos comentarios no solo de este tema, de varios temas, de noticias y cosas que están pasando y de otras cosas también que él comparte en su cuenta de X, que así fue que lo descubrí y pues de verdad que son excelentes. Y es la razón por la cual el Señor por fin me ha traído este tema que llevo años, yo creo que llevo años, de verdad, no estoy mintiendo, que se lo he puesto a los pies del Señor, a que me trajera, quería un sacerdote, así se lo pedí a él, para hablar de este tema. ¿Por qué? Porque es un grupo que la iglesia ha permitido en ciertos lugares, entonces hay que tratarlo con mucho cuidado y cautela, pero hay que hablar la verdad también en nuestra santa iglesia católica, que siempre será santa. Entonces yo quisiera, Padre, que nos hablara brevemente qué es Hakuna, de dónde sale, quiénes son ellos y qué es lo que hacen, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Bueno, lo primero que hay que decir que es un movimiento de la Iglesia Católica de gran éxito. Tienen mucho éxito, ¿de acuerdo? Especialmente entre la juventud, ya que las prácticas que ellos realizan, aquí no entro si son correctas o no, simplemente para situarnos, ¿no? Pues llaman mucho la atención a los jóvenes, especialmente a través de la música que emplean, ¿de acuerdo? Música moderna, ¿de acuerdo? Que emplean de carácter religioso, de carácter cristiano, ¿de acuerdo? Una especie de pop cristiano, podríamos decir. Yo no soy experto en música, tampoco en música de esta. Si me preguntan sobre las óperas de Händel, creo que me las he escuchado todas. Pero si me preguntan sobre esta música de tercera categoría, soy incapaz de valorarla, ¿de acuerdo? Es un grupo, además, que tiene un fundador bien especial, muy prolífico a la hora de publicar libros, José Pedro Manglano. Él proviene del Opus Dei, ¿de acuerdo? De hecho, podemos decir que este grupo nace en el seno del Opus Dei, luego se separa, tanto el grupo como el fundador, aunque podemos decir que hay una vinculación de facto, porque son muchos padres que están en el Opus Dei que tienen sus hijos en Hakuna, ¿de acuerdo? Y bueno, tiene tanto éxito que, bueno, merece la pena decir 4 palabras de este movimiento, especialmente porque nos lo presentan como modelo a seguir a nivel de la pastoral juvenil, ¿de acuerdo? Y entonces es susceptible de ser criticado positiva o negativamente. ¿Por qué? Porque cuando algo se presenta como modelo y cuando ellos publican libros no solo para uso interno, sino para difundir, esto necesita de un análisis serio, ¿de acuerdo? Porque está en juego el bien común de la Iglesia, no el bien particular del grupo o de sus miembros, sino el bien común de la Iglesia. Y el bien común, como ya enseñaba Aristóteles, es mayor y más divino que el bien particular. Así que tenemos un deber de someter a examen a este grupo. Sin prejuicios ideológicos, Porque el fundador, que es el que hay que analizar, porque ahí hay una doctrina, ¿de acuerdo? Usted tiene muy claro, a través del título de su programa, que usted no empieza diciendo hay que vivir. No, hay que vivir lo que amamos, ¿verdad? Pero no se puede amar nada si no se conoce previamente, ¿no? Digamos,
Este es el orden, ¿no? Ellos, claro, esta gente pues vive con intensidad la fe de esta manera, de este modo, a través de este movimiento. Proponen, no imponen, por supuesto, no, solo faltaría, ¿no? Pero proponen que haya muchos que también la vivan así, la fe, ¿de acuerdo? La aman con pasión. Sí que nos exigen, de algún modo, que amemos este tipo de espiritualidad, es decir, que no la pongamos en cuestión de ningún modo, nada, ni las formas, ni el contenido, ni los libros, ni el fundador. Es una especie de movimiento intocable, ¿no? Yo he criticado algo brevemente, ¿no? Tampoco no he hecho mucha cosa en X y vamos, algunos se me tiraron a la yugular y otros me trataron con sumo respeto. También tengo que decirlo, ¿de acuerdo? Y sobre todo para hacer metodológicamente una crítica positiva o negativa, pues hay que partir del conocimiento. Y como hay una doctrina allí, que además publican, difunden, y hay un fundador, Manglano, entonces, pues hay que analizar esto en sus textos, contextos y principios. Nada más. Nada más. Y con sumo respeto. Y si están equivocados, la mayor forma de respeto es decirles que están equivocados. ¿De acuerdo? Así entiendo yo. Perfecto. Padre, entonces, ¿qué es realmente? Ahorita usted mencionó, para que la audiencia entienda, y sé que en uno de sus comentarios usted habla un poquitito de lo de la música, el sentimiento, ¿verdad? Apelan siempre al sentimiento. Tristemente en la Iglesia católica, como que ha entrado ese espíritu que viene del protestantismo, como vemos como le llaman ahora a nuestros hermanos separados. Los vemos allá alzando manos y con el corazón aquí, la mano en el corazón y la musiquita y la guitarra. Pues han salido incluso música católica, grupos que hacen esto, que yo digo que no tiene nada de malo para escucharlo en el carro tal vez, pero como que a mí lo que me duele a veces verlo en las iglesias, verlo en la Santa Misa, ver este tipo de cosas se vuelve un concierto, deja de ser el santo sacrificio de la misa o la adoración eucarística, que se supone que por excelencia debería ser en silencio y en algún momento, si el Padre lo dispone, pues alguna oración comunitaria, pero se vuelve todo como un concierto. Y la atención ya a veces, yo creo que, aunque lo hacen por amor a Dios, porque yo no tengo duda de que esos jóvenes aman a Dios, ellos andan por el camino que conocen, tristemente. No han descubierto la profundidad de lo que hablaban los grandes santos de la meditación, la contemplación, el ser verdaderamente piadoso, el que apele a mis culpas y el sentir arrepentimiento, sino apela más a este triunfalismo que es bien protestante, donde ya estamos salvos y lo único que hacemos es darle gracias a Dios. Puedo pecar y no importa, porque le doy gracias a Dios porque es que ya Él me salvó. Entonces hay una alegría incontenible, entonces no hay necesidad de sacrificio, no de mortificación, de oraciones largas, de devociones, que creo que esas son las cosas que también este padre habla. ¿Nos podría hablar un poco de eso? Porque esa es la propuesta y eso es muy atractivo para los jóvenes. Sí, por supuesto. Hay que empezar analizando el nombre mismo del grupo. Del movimiento. Hakuna Matata. En Swahili, yo no sé Swahili, por supuesto, pero bueno, ellos mismos lo explican. Este nombre, el de Hakuna, se inspiró en la película del Rey León. Hay una canción en el Rey León que dice Hakuna Matata. Sí, muy popular. En Swahili quiere decir no hay problemas o no hay problema. No hay problema. Y la canción en la cual fue inspirado, lo dice el fundador, pueden buscar por internet, hay cientos de vídeos, es decir, esto pueden buscarlo y lo corroboran. El mismo fundador dice que el nombre está inspirado en eso, ¿de acuerdo? Así que Hakuna Matata, vive y sé feliz, es decir, no hay problemas, vive y sé feliz. Este, digamos, es el Ausgangspunkt que dicen los alemanes, es decir, el punto de partida, ¿no?, de este movimiento que quiere ser un movimiento espiritual, ¿de acuerdo? Pastoral, espiritual, ¿ok? Entonces, ¿qué se propone? ¿Qué es lo que se subraya
en los encuentros en sentido amplio de este movimiento, ya sean los encuentros de la adoración eucarística, que eso hay que decirlo, tienen la adoración eucarística como algo esencial, pero también tienen como esencial, como una prolongación de la adoración eucarística, ¿no? El encuentro con, vamos, las movidas con cerveza y consumo de alcohol, ¿de acuerdo? De ahí algún título de este movimiento, de algún libro de este movimiento, escrito por Manglano, Santos de Copas, ¿de acuerdo? ¿Qué espiritualidad se está proponiendo? Una espiritualidad absolutamente disociada de la ascética, una espiritualidad basada en la experiencia religiosa, en la experiencia de Dios, pero entendida en un sentido muy emocionalista. Hay una vinculación con la música, como hemos dicho, y usted ha hecho mención a grupos de música protestantes. Por supuesto, han servido esos grupos de causa ejemplar para imitarlos, ¿de acuerdo? Y entonces, pues mire, voy a leerle aquí lo que ellos mismos escriben. Hay un Hakuna Group Music que nos explica cuál es su misión. Vamos a leerla, ¿de acuerdo? La misión de Hakuna Group Music es: nuestra misión consiste, dicen ellos, en recordar al mundo la verdad del hombre y la belleza de la vida mediante la música. Y nuestro lema es: cantamos lo que vivimos y vivimos lo que cantamos. ¿De acuerdo? Por supuesto, luego encontraremos muchas canciones, todas son religiosas, cristianas, no hablan de Dios, algunos títulos a confusión, como el Dios débil, etc. Pero la misión del grupo es absolutamente antropocéntrica, a mi modo de ver. La misión es antropocéntrica, ¿no? Y la mística del movimiento está fundamentada también en el antropocentrismo, porque está fundamentada o inspirada en la emotividad, ¿de acuerdo? En crear un clima cálido, ¿de acuerdo? Y luego un clima festivo. Luego también hay que decir, aquí puede que se ofendan, pero no quiero ofender, ¿no? No deja de ser también un grupo muy elitista, ¿de acuerdo? Un grupo muy elitista. En España, a los chavales de familias buenas o ricas o acomodadas se les llama cayetanos. No sé si por ahí este nombre le suena. Bueno, yo lo digo con cariño, no lo digo por criticar, porque además yo no creo que Dios sea comunista, ¿de acuerdo? No, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, si hay grupos sociales más aristocráticos que deciden hacer, pues, un movimiento exclusivo, ellos dirán que es un movimiento abierto, pero en la práctica está compuesto por gente, digamos, que no tiene problemas, como su nombre indica. Hakuna Matata, claro. Es que esta espiritualidad que ellos proponen no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Sí, la vida está llena de problemas. De hecho, el seguimiento a Cristo comporta la cruz. ¿De acuerdo? Y esto hay que recordarlo. Y no todo el mundo está tan bien como ellos. Y no puede ser que un movimiento de espiritualidad pues sea una especie de oasis solamente. La espiritualidad no puede estar disociada de la estética, como he dicho, ni de la vida real. Ni de la vida real. ¿De acuerdo? Debemos ser levadura para este mundo. ¿Esto qué implica? Que hay que mezclarse con la masa, ¿de acuerdo? Pero hay que convertirse en masa.
No. Hay que transformar la masa. Este, digamos, es el principio activo químico de la levadura, ¿no? Que no se convierte en masa, sino que transforma la masa. ¿De acuerdo? Pues lo mismo. Luego, él, sobre todo, el fundador, llega a decir que, bueno, el objetivo de Hakuna es que todo se viva con verdad. Él hace la apología de la verdad, lo cual está muy bien, porque hay que preguntarse de qué verdad estamos hablando. Y dice también que no hay que volver a la época de los números. Pero, curiosamente, para defender que su movimiento es carismático, que recibe la luz del Espíritu Santo, que es querido por Dios y todo esto, pues entonces apelan a los números, diciendo, veis, estamos creciendo. Incluso presumen, Manglano y en la página web, todos ellos, que Hakuna Group Music es el grupo de música del mundo. Es decir, no quieren volver a los números, es decir, a las iglesias llenas, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Y es lo que todos queremos. Yo quiero las iglesias llenas, ¿vale? Y quiero la iglesia triunfante, ¿de acuerdo? Quiero que Cristo reine. Y quiero que todo el mundo crea en Cristo y sea católico. Porque fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿De acuerdo? Y quiero que no los hermanos separados, sino los herejes se conviertan. Porque si no, no se pueden salvar. Es así. Y así se cambia el mundo. Esta es mi visión, ¿no? Esta es nuestra misión. Nuestra misión no es cantar lo que vivimos y vivir lo que cantamos, ¿no? Nuestra misión es la fe. La fe que se cree, que se celebra y que se vive. ¿De acuerdo? Y tenemos un mandato del Señor de anunciar el Evangelio y la verdad a todos. Porque el primer acto de caridad, señores, es decir la verdad. Y la verdad en mayúsculas. La verdad por antonomasia. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Esto es lo que hay que hacer. Y no podemos pretender constituir oasis espirituales, disociados de la verdadera misión de la Iglesia. Porque toda misión particular y específica de cualquier congregación, movimiento, o lo que sea, debe estar subordinada a la misión en mayúsculas que tiene la Iglesia. Y la misión en mayúsculas que tiene la Iglesia tiene que ver con la misión ad gentes. El deber que tenemos nosotros con el mundo, porque tenemos unos deberes con el mundo, es de que el mundo se convierta. Este es nuestro deber respecto del mundo. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Padre, le quería, ya que estábamos hablando de eso, le quería aprovechar para darle el cue un poquitito. Ya estamos hablando de la espiritualidad del movimiento. Yo sé que en el no sé si llamarle movimiento o grupo, en el website de ellos también proponen ciertas lecturas, un chorro, hay una lista larga de libros. Que a veces sí hay algunos ahí que uno dice, mira, este libro está ahí, ese libro es bueno, pero hay muchos que yo no conozco, muchos son bastante modernos, pero también hay una gran lista del fundador. Los libros del fundador obviamente están ahí, que creo que es donde queremos ver y hablar hoy también, porque nos va a dar a entender un poco realmente la esencia del movimiento. ¿Nos podría hablar un poco de eso, padre? Sí. De hecho, el problema mayor está en la doctrina. Ajá. Movimiento. Y en el fundador, en el autor. Esto es así. No lo he dicho, pero quiero decirlo. Que yo no, lo que ha dicho usted, estos chavales, yo creo que tienen todos muy buena intención, aman a Dios, quieren ser católicos, y además yo no tengo nada personal, ni contra ellos ni contra el fundador. Es decir, mi crítica es a nivel intelectual, ¿de acuerdo? A la hora de valorar honestamente y objetivamente,
sin prejuicios ideológicos, este movimiento porque, repito, tiene una incidencia en el bien común de la Iglesia. ¿De acuerdo? Esto que quede claro. Y sí, hay que empezar por la doctrina. No solo por lo que se ve. Es decir, lo que se ve nos puede crear claro, y a partir de aquí podríamos llegar a conclusiones. No, no hay que hacerlo así. Por supuesto, las cosas solo puedes juzgar a partir de los sentidos. No hay nada, como decía Aristóteles, no hay nada que esté en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Así que el primer estadio de conocimiento es el sensible. Entonces, ¿nosotros qué vemos? Pues vemos esa música, vemos esas copas, vemos también chavales arrodillados ante el Santísimo, también vemos oratorios hechos muy chill out, que no sabe si es una tienda de Ikea o si es una capilla del Santísimo. Eso entra por los ojos, lo juzgamos, ¿de acuerdo? Vemos los títulos y las portadas de algunos libros, que eso también entra por los ojos, santos de mierda, el libro más paradigmático, diría yo. No solo porque su título sea repugnante y bueno, yo diría incluso que blasfemo. Sí, lo es. Sí, lo es, claro que sí. Grosero, soez, vulgar, es eso, es una basura. Pero claro, no puedes juzgar tampoco el libro en su integridad solo por el título. Que esto entra por la vista, hay que ser más honestos, ¿no? Hay que profundizar, hay que leerlo, vamos. ¿De acuerdo? Entonces, sí, lo que se ve, pues nos llama la atención. Igual que a la Virgen que tienen, a la cual veneran, supongo que con un culto de hiperdulía, que es lo que toca. Bueno, si a mí no me dicen que es la Virgen, yo no lo sé. Yo cuando entro en una iglesia, ¿de acuerdo? En la mayoría de iglesias, pues yo sé detectar dónde está la Virgen María. ¿No? Lo sé, todo, enseguida. Y ahí, y está a nivel artístico, está expresada de 1000 formas, ¿no? 1000 formas a lo largo de toda la época. Pero curiosamente, todos sabemos qué es la Virgen. Es decir, podemos tener algunos problemas con algunos santos particulares si no conocemos sus, digamos, los signos o los atributos, ¿no?, que los identifican. Pero con la Virgen no hay ningún tipo digamos, de equívoco. Todos los católicos sabemos identificar dónde está la Virgen María. Pero si a uno le muestran la imagen de la Virgen de Jacuna, si no le dicen que es la Virgen, sinceramente, quiere que le diga la verdad, lo que me entra por los ojos. Digo, bueno, parece una versión occidentalizada de la Pachamama. Y si no, que los oyentes pues lo busquen por internet, Virgen de Jacuna, pongan imágenes y que me digan honestamente si saben identificar a la Virgen, ¿no? Solo con los ojos. A primera vista. Y no es así. Pero, repito, no se puede criticar esto solamente, porque en el fondo llegaríamos al mismo nivel de lo que criticamos, ¿no? Nos quedaríamos también en el plano sensible, en lo que más nos ha impactado, en lo que más ha impresionado nuestra alma, ¿no? Y esto no sería serio, ¿no? Hay que ir a la doctrina y no queda más remedio que leer, ¿de acuerdo? Padre, y entonces que usted sé que se ha tomado la tarea de leer el libro, ¿cuáles son? Sé que usted los compartió en X, pero para la audiencia que no lo sigue, ¿cuáles son sus primeras o sus más profundas preocupaciones con este libro Santos de Mierda? Sí, bueno, no solo he leído sino otros más, ¿de acuerdo? Y lo hice en un segundo post de X, porque en el primero, pues... primero, que además tuvo muchas lecturas, unas 95.000, una brutalidad. Entonces me animé a escribir algo más elaborado, citando los textos, ¿no? Los que más me habían llamado la atención y que yo creía honestamente que delataban
algunos defectos que deben corregir, ¿de acuerdo? Que deben corregir, ¿ok? Yo no soy un Torquemada ni los estoy enviando a la hoguera, ¿eh? Les quede claro, a pesar de que mi forma vehemente de hablar y de escribir me pueda parecerlo, ¿eh? Yo quiero que corrijan algunas cosas, porque esto afecta al bien común de la Iglesia, y como afecta al bien común de la Iglesia, y yo creo en la comunión de los santos, o mejor dicho, en la comunión de las cosas santas, ¿eh? Lo que ellos hagan nos va a afectar a todos, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir con cuidado. Bueno, pues aquí tengo algunas citas, ¿eh? El tema fundamental de todas estas citas que iré leyendo es la santidad, ¿de acuerdo? Es la concepción deformada que tiene el autor, Manglano, de la santidad, ¿ok? Y la práctica de la santidad, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a las prácticas de piedad, dice el autor de Santos de Mierda, esto lo escribe precisamente en Santos de Mierda, que la oración podría ser equivalente a fabricar un becerro de oro cristiano. Se está refiriendo aquí a los observantes, a los que emplean las prácticas de piedad como de una forma, dice él, idolátrica. ¿Ok? Él propone otro tipo de, digamos, de espiritualidad que no sea estar atado a esas prácticas, a ese formalismo de las prácticas de piedad, a esa obligatoriedad, a esa observancia en las prácticas de piedad, porque el exceso de observancia, él lo equipara, ¿no?, a construirte tu propio becerro de oro cristiano, ¿de acuerdo? Él dice, estas vidas observantes, es decir, aquellas personas que, yo qué sé, tienen por sana costumbre rezar cada día el Ángelus o el Rosario, etcétera, y son observantes porque se lo han propuesto y esto es un medio de santificación, ¿no? No es que él esté diciendo que las prácticas de piedad, porque aquí hay que ser honestos, no es que él esté diciendo que las prácticas de piedad en sí misma sean idolátricas, ¿no? Está criticando a los observantes, es decir, gente piadosa que tiene por sana costumbre estas cosas, ¿no? Porque dice él, de forma también ambigua, que él me lo podría ahora rebatir, por supuesto, ¿eh? Pero voy a leer la cita, ¿de acuerdo? Siguiente, y bueno, que la gente juzgue. Él dice en un momento determinado, estas vidas observantes, entre comillas, no consiguen más que la construcción de un artilugio espiritual, un chiringuito espiritual que sobra de manos humanas. La paz que encuentro es la que da este mundo, la satisfacción que produce haber cumplido un propósito, la de llevar el control de la propia vida. Esta presunta santidad, entre comillas, es falsa. Es un becerro de oro que podemos construir, programar y medir. Es capaz de proporcionar seguridad y cierta paz religiosa. Es curioso que esto lo diga un señor que proviene del Opus Dei. Totalmente. Bueno, vamos a ver. La santidad, sobre todo, estriba en la caridad, sin lugar a dudas, ¿eh? Y en la vida virtuosa, ¿eh? Como enseñaba el padre Garrigou-Lagrange, ¿eh?, existe un organismo de virtudes. Un organismo. Todas las virtudes están interconectadas. Entonces, la caridad es la cabeza de todas las demás virtudes. ¿De acuerdo? Y no puede haber santidad, por ende, ni verdadera vida virtuosa sin la caridad, ¿eh? Es decir, el amor de Dios que infunde en nuestros corazones. Vale. Ahora bien, parece absurdo, ¿no?, contraponer sistemáticamente y de forma grosera, como hemos podido constatar, ¿no?, pues la caridad, con las prácticas, con unas prácticas ordenadas y formales y habituales de piedad y de oración. Es que parece una burla, ¿no? Es como si no pudiéramos aprender nada de nuestros mayores, porque hay una tradición de la piedad, ¿no? No podemos aquí
inventar el pan de ajo o descubrir el Mediterráneo, también a nivel de la piedad. La piedad es algo santo. Las prácticas de piedad son algo santo. Y si alguien se propone ser un observante de ciertas prácticas de piedad, cada uno tiene las suyas, ¿no? Esto no quiere decir que él se haya construido un becerro de oro cristiano, como él dice. Él continúa en el mismo libro, Santos de Mierda, y dice: no se trata de copiar las formas de ese santo que se daba latigazos 5 veces con la derecha y 5 con la izquierda, que no comía en tantos días o que vendió todas sus posesiones. Y entonces yo empiezo a hacer lo mismo como si fuese un talismán o un hechizo de gitana. Es decir, él se convierte en mi becerro de oro. Es decir, no solamente critica la observancia en las prácticas de piedad, sino que también critica que tengamos a santos como modelos a imitar. Porque entonces también se convierten en un talismán, en un hechizo de gitana, en otro becerro de oro. Es tremendo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo me puedo santificar? Según ellos, según Manglano, pues en un libro titulado Dios en off, en interrogación, Dios en off, pues nos dice: Dios me pide lo que me pide y nada más. Y nuestra relación es viva y en consecuencia lo que me pedirá la semana próxima lo desconozco. Pero puedo saber lo que me pide hoy. Y eso, y solo eso, repito, y eso, y solo eso es lo que debo plantearme. Lo que pasa de ahí no es deseo de santidad. Es una deformación por la que cargo pesadas piedras que exceden mi capacidad. Fin de la cita. O sea, eso de negarse a sí mismo y coger la cruz, nada. También recuerdo, no solo a los de Hakuna, sino a todos, que eso de que más importante que la meta es el camino es una filfa. No. Más importante que el camino es la meta. Más importante que estar en proceso de conversión es haberte convertido. Más importante que estar en proceso de perfección espiritual o de santidad es llegar al término de esa santidad, que es el cielo, por cierto. Porque el fin, la causa final, que es la causa de las causas, causa causarum, es la que da razón de ser al camino y a los medios. Siempre, en todos los ámbitos. Y aquí, cuando hablamos de santidad, con mucho más motivo. Porque el fin último, aquí, no es natural, es sobrenatural. Entonces, en Cristo encontramos no solo el camino, sino también la meta. Y también esta cita en concreto, que me llamó mucho la atención, aunque no esté en el libro Santos de Mierda, está en otro, pero me llamó mucho la atención porque delata un subjetivismo radical. Aquí lo importante no es la objetividad de la revelación. A ver, don Luis, ¿qué es lo que me pide Dios? Lo que me pide Dios creo que está contenido en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Exacto. No hay una revelación objetiva. No. Para ellos no. O para el fundador, no. Los que le siguen. Lo importante es lo que me pide hoy. Que yo tengo que tener, mi espiritualidad es una especie de oráculo de Delfos. Yo, a partir de mis emociones, de mis experiencias subjetivas, debo llegar a la conclusión, ¿no?, de lo que me pide hoy el Señor. Dios me pide esto, ¿no? ¿Con qué grado de convicción tú puedes llegar a esa conclusión? Eso es muy insano, porque además damos por supuesto que todo el mundo tiene la cabecita equilibrada, la psique equilibrada, el alma equilibrada, ¿no?
y es capaz de llegar a ese tipo de conclusiones o damos por supuesto que todo el mundo tiene la ciencia mística de los santos, etcétera, etcétera, ¿no? No es así. Es decir, ni tenemos ciencia infusa. No somos ángeles. Nosotros nos salvamos por lo que oímos, es decir, por la predicación que oímos. Pues la predicación es objetiva. Y esta es la misión de la Iglesia. Y a partir de esa objetividad, tú podrás juzgar lo que te pide hoy Dios. Porque esa revelación se actualiza cada día, ¿no? Y en cada persona. Claro que sí. Pero desde la objetividad. Entonces, no digamos que más allá de hoy, más allá de este carpe diem espiritual, no hay nada. Es decir, no hay que preocuparse. Porque esto sería, como dice él, cargarse pesadas piedras, ¿no? Sería como un lastre. Sería como un lastre. Sí, padre, disculpe que le interrumpa. Algo que siempre yo veo estos argumentos cuando hablan en contra de la piedad y tratan de decir que los católicos ya no somos así, porque ¿verdad? Uno mira a los santos y uno ve que los santos hacían largas horas de oración, rezaban el rosario, las mortificaciones, siempre empiezan con esto de los látigos, como si la gente antes fueran unos masoquistas. Y cuando uno estudia qué era eso, todo eso se hacía con dirección espiritual y todavía se puede hacer con dirección espiritual. Y no es lo que lo pintan. La persona cuando hacía ese tipo de cosas extremas, que esas ya más extremas, pero incluyendo el ayuno, por ejemplo, o la abstinencia de algún tipo de, por ejemplo, la carne los viernes. La idea es que yo también tengo mis altos y bajos. Yo soy débil. O sea, hay días que yo me levanto y quiero abrazar a Dios, quiero estar con Él, quiero rezar a María. Qué bueno. Mira, y hay días que no tengo ganas porque no sé, no comí bien el día anterior, tuve un problema en el trabajo, alguien me insultó, tuve una pelea con mi esposa y siento que Dios no me ama. Entonces, estas prácticas que son fuertes y como dirían algunos rígidas, son las que vuelven y me recuerdan a mí, agarra la cruz. Hay días que vas por el camino y hay muchos arbolitos verdes y flores y qué bonito, pero hay días lluviosos también y la cruz la tienes que cargar como quieras. Entonces, esa práctica, esa es la manera correcta de ver estas prácticas, es de yo decirle al cuerpo, tú no me mandas, mi mente no me manda. Yo tengo una orden dada por Dios ya, dictada por Él, y para mantenerme en ese orden, que es ser santo y seguir los pasos de Cristo, voy a aguantarme de todo lo que la iglesia tiene que ofrecerme, que ha ofrecido, esto es lo triste también, por más de 2 milenios. O sea, ¿cómo tú vas a venir ahora, o casi 2 milenios, vas a venir ahora a decirme, porque tienes un grupo y propones ciertas cosas modernas, que podrán tener ciertos destellos bonitos también, no vamos a decir que no, pero a cancelar y a quitar lo que miles y miles de santos nos han probado que funciona. O sea, y que la iglesia nos sigue pidiendo que hagamos. O sea, hacer el Santo Rosario todos los días o el Ángelo a las 12, a las 6, ahí bien, ¿verdad? Rígido, como dirían algunos. No, eso es disciplina. Eso es constancia, eso es que estoy haciendo algo importante y son las 2 y tengo que dejar lo que estoy haciendo para hacer esta oración. Es mostrarle a Dios, tú eres más importante que lo importante que esté haciendo yo ahora. Son tantos detalles que uno puede practicar en la piedad y en estas prácticas, tantas virtudes incluso pequeñitas, que luego nos ayudan en la caridad, que es como nos hacemos santos. Porque estaré yo dispuesto a interrumpir lo importante para ir a acompañar a una persona a una cita médica. Estaré yo dispuesto a dar más dinero, ¿verdad? De mis ahorros, a dar más de mí. Si yo no doy el tiempo a Dios en las mañanas o en la tarde, me levanto más temprano, duermo menos, ese sacrificio. O sea, es como una falacia el creernos que vamos a ser los super santos y no hacemos cosas que nos moldeen primero a nosotros, ámate a ti mismo, porque tú no puedes dar lo que no tienes, para entonces poder ser esos grandes santos que como llaman estos modernistas hoy en día, porque es que esto es bien modernista, no se trata de estar compartiendo copas con el otro o tomando cerveza con aquel y qué bonito y me llevo bien con todo el mundo, es dar de mí y para yo poder dar de mí yo tengo que arrancarme cosas de mí. Sí, yo no quiero decir que ellos no recen el rosario, lo deben rezar. Seguramente.
El problema es que se critique la observancia, ¿no? Eso. De las prácticas, como si fuera idolátrico. Entonces, las prácticas de piedad serán buenas, llego a esta conclusión, en tanto en cuanto, ¿no? Surjan de la espontaneidad de tu ser místico, ¿de acuerdo? Este es el problema. Ellos no hacen mucha diferencia, usted ha hecho referencia a las copas, ¿no? Para ellos esto es algo esencial. De hecho, hay un libro que se titula Santos de Copas, ¿de acuerdo? Pues es muy esencial, no accidental, sino esencial, la prolongación de la adoración eucarística con la fiesta, con las cervezas o con lo que se tercie. Hay una cita en un libro que se llama El Abrazo, que creo que es la más llamativa de todas. Dice lo siguiente: las cervezas de después de la adoración eucarística son casi tan importantes como la hora de la adoración. Porque después de estar arrodillados ante Cristo hostia, llega el momento de seguir arrodillados ante Cristo en el hermano. Una retórica sofística intolerable, además. Un insulto a la fe de la inteligencia. Bueno, aquí hay dos problemas de fundamento. Uno está en la naturaleza humana, ¿de acuerdo? La concepción de la naturaleza humana, porque la mierda a la cual él hace referencia es la naturaleza humana. Desprovista de la gracia, ¿se entiende? O se sobreentiende. Y luego otro problema con la meta. La meta, de eso ya he hablado, ¿de acuerdo? Pero voy a leer otra cita, para que a la gente le quede bien claro. Dice en Santos de Copas, ese libro al cual me he referido hace un instante. Dice, nos define qué quiere decir ser santo. Escuchen bien. Ser santo, por tanto, no se parece en nada a la realización del ideal que me he forjado después de abandonar o transformar mi realidad. No es eso. Más que en tener que trasladarme, como si la santidad se encontrase en otro lugar donde debo dirigirme, allá arriba, entre comillas. La santidad consiste en meterme yo en mí mismo. Mejor dicho, vivir mi propia realidad inmerso en un contexto nuevo. No es abandonar mi realidad para alcanzar un ideal, sino permanecer en mi propia realidad, compartida con Cristo en mi intimidad. Hombre, claro que no abandonamos nuestra realidad a nivel metafísico, esto es que sería absurdo, pero que la meta está, el ideal, la meta es un ideal que está fuera de nosotros mismos, es indiscutible. Y es causa de nuestra posible perfección moral y sobrenatural. ¿De acuerdo? Es que no entiendo, aquí hay una ambigüedad, hay un discurso anfibológico, sofístico, alguno te lo podrá interpretar de mil maneras, pero yo aquí veo de forma implícita, nunca mejor dicho, el runnerismo, ¿no? Los postulados de Karl Rahner. ¿Ok? Y la teoría herética o heterodoxas de los cristianos anónimos, ¿de acuerdo? Y del existencial sobrenatural. Rahner dice que el hombre que se acepta a sí mismo, es decir, que es capaz de hacer un acto de autoafirmación consciente, mezclando aquí el existencialismo de Heidegger y el idealismo de Hegel, porque hace esa mezcla también. Pues ese hombre, digo, que es capaz de autoafirmarse con un sí consciente, está diciendo sí a Cristo, aunque no lo sepa. Esto es lo que enseña Karl Rahner. Entonces, por ende, es cristiano, aunque no lo sepa. En esto que acabamos de leer, este tipo de espiritualidad, de este pasaje tan ilustrativo, ¿esta espiritualidad la podría tener un budista o un ateo incluso? Si el objeto o causa ejemplar de mi santidad no está fuera de mí, sino en mí y en mi interior, de forma priorística. Esto es lo que veo más grave.
Y luego, en cuanto a la naturaleza humana, bueno, perdón. Voy a seguir con otra cita sobre la vida de gracia. Bueno, dice, no tengo que llegar, sigue en el mismo libro, perdón, no tengo que llegar a ser nada distinto de lo que soy. Santo es quien vive la propia realidad en un contexto íntimo en el que comparte su realidad con Cristo. Eso es ser santo. La dificultad de la santidad no está en trasladarse a otra forma de vida, sino en aceptar en mi interior y convivir con esa persona real que soy yo, que no cumple mis sueños, que niega mis proyectos, que no es capaz de nada y que vive la experiencia humillante de no saber pasar por alto la tontería más insignificante. Y en cuanto a la naturaleza humana, lo digo rápidamente porque veo que el tiempo se va. Entiendo yo, claro, no lo dice como lo diré yo ahora, pero creo que tiene un tic protestante, en el sentido de que tiene una concepción muy pesimista de la naturaleza humana. O sea, los protestantes pues, entienden pues, que la naturaleza humana, por el pecado original, por cierto, al cual nunca hace referencia, por el pecado original, ha quedado corrompida. No debilitada, como creemos nosotros. Y en un segundo momento fortalecida por la gracia, no, sino totalmente corrompida. Es decir, la naturaleza humana para el protestante es incapaz de hacer nada virtuoso, a nivel natural incluso. Es incapaz porque la naturaleza está corrompida. De manera que como el obrar sigue al ser, como operar y sequitur esse, no se puede esperar una obra buena, virtuosa, a nivel natural, digo, ya no hablo de santidad, que evidentemente la santidad se necesita de la gracia, no puede haber un acto sobrenaturalmente meritorio sin la gracia, ¿vale? Pero estamos hablando de los actos naturalmente buenos, naturalmente virtuosos. Las virtudes que se pueden adquirir, las cardinales y derivadas, que se pueden adquirir con las propias fuerzas naturales. ¿De acuerdo? Las virtudes morales y también las intelectuales. Que también existen las virtudes intelectuales. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí hay eso. ¿Por qué? Porque concibe esta naturaleza humana, la define con esta palabra tan repugnante como mierda. ¿De acuerdo? El hombre es una mierda, según él. Es así, ¿no? De ahí que necesite, pues claro, necesite la fe o su encuentro con Cristo o su acogida o la acogida de Dios, etc. Dice él, escuchen bien esta cita, y si alguien padece del corazón, mejor que no la oiga. ¿Vale? Wow. Sí, porque después de que uno haya leído a San Juan de la Cruz o a Santa Teresa, tenga que soportar, sus oídos y su corazón tenga que soportar esta basura, ¿no? Pues es normal que, bueno, el corazón puede padecer, ¿de acuerdo? Si uno no está preparado. Advertencia. Luego no quiero reclamaciones. Dice él, Manglano, dice, Cristo en la cruz abre los brazos para unir lo que solo Él puede unir, cielo y tierra, muerte y vida, amor y odio, espíritu y mierda. Espíritu y mierda. Punto. ¿Qué es esta mierda, según él? Pues sería la materia sin presencia de espíritu en ninguna de sus maneras, la cual no muestra belleza, es decir, es una realidad no querida por nadie. A esto me refería. Tiene una concepción muy negativa de la naturaleza humana. No lo dice con términos propiamente teológicos, porque todo esto es una sofística y una demagogia pseudomística intolerable, pero se deduce. No somos mierda. ¿No sabe este Señor que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios? No somos mierda. No lo somos. La criatura humana y las personas angélicas también han sido creadas. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Porque somos las únicas criaturas que somos capaces de conocer y amar a Dios.
Es que no puede tener esta visión. Y claro, implícitamente está negando la ley natural o el conocimiento de la ley natural. Porque si la naturaleza está tan corrompida, yo no puedo conocer los preceptos de la ley natural con naturalidad, pero con naturalidad, por ejemplo. Es decir, se llegan a unas conclusiones de las cuales él no habla, por supuesto, pero partiendo de estos principios, se llegan a conclusiones desastrosas. Así es, dice, padre. Otra cita. Adelante. ¿Qué queremos decir con santos de mierda? Que los santos no son personas con una vida ideal, sino con una vida de mierda. Que no son personas cuyas circunstancias eran formidables y bellas, sino que eran las de un mundo de mierda. Hay que hablar, es decir, es necesario emplear este lenguaje soez. Hay muchas maneras de decir, yo sin Dios no soy nada, por ejemplo. Yo sin la fuerza de la gracia de Dios, incluso mis virtudes naturales se pueden ver debilitadas, ¿no? Etcétera. Hay mil maneras de expresar la menesterosidad de la criatura humana respecto de Dios, a nivel natural y a nivel sobrenatural. Tengo que emplear estos términos. Es necesario. ¿A qué responde esto? ¿Cuál es la motivación psicológica o psiquiátrica que me pueda hacer, que pueda provocar que yo hable de este modo de las cosas de Dios? Porque la naturaleza humana es de Dios. ¿De acuerdo? La creación es de Dios. La ley natural es de Dios. Él es su causa eficiente, es su autor. Así que hay que ir con respeto a la hora de hablar incluso de la creación. No para caer en los rollos de la Pachamama, estas chorradas, ¿no? Pero una creación subordinada al Creador. Porque Dios no solo nos crea, sino que nos conserva en el ser y en el obrar a nivel metafísico. Incluso los demonios del infierno son sostenidos ontológicamente por Dios. No deben existir, ¿de acuerdo? Incluso los demonios tienen una naturaleza íntegra. Su deformación es moral, ¿de acuerdo? Pero no han perdido su poder. ¿Okay? Nosotros sí. Es decir, tenemos una naturaleza debilitada, digamos, herida, pero no corrompida. La corrupción es algo muy grave, ¿eh? La corrupción quiere decir que ese ente ha dejado de ser tal, se ha convertido en algo sustancialmente distinto. Esto es la corrupción, ¿de acuerdo? Y es lo que parece expresar esta palabra tan grosera, ¿no? Acabo con otra cita. Nos dice Manglano a todos los que podamos leer estos libros de piedad, entre comillas. Dice, recuerda que eres mierda y de la mierda no se espera la santidad. La santidad solo viene del santo. Creo que hay otras maneras de expresar, ¿no?, que necesitamos de la gracia de Dios para realizar actos sobrenaturalmente meritorios. No hace falta llegar a este extremo, pero él llega, ¿no?, a través de estos panfletos espirituales, ¿no?, que promocionan pues una espiritualidad modernista donde se destaca pues la experiencia religiosa o la experiencia de Dios. Bueno, la experiencia religiosa o la experiencia de la gracia no la podemos tener más que solo la podemos captar por los efectos. Nosotros no somos ángeles, ¿eh? No somos transparentes a nosotros mismos. Padre, gracias. No, excelente análisis. Y lo que quería, antes de darle unos minutos para concluir, porque quisiera que le diera un consejo. Sé que muchos sacerdotes nos ven, sé que muchos padres de familia nos ven y jóvenes también, sobre si este grupo está en la diócesis. Aquí donde yo vivo no está, yo no lo he visto nunca por acá, pero mon Dios que no llegue. Pero ¿qué consejo les da a ellos, verdad? Me gustaría que dijera algo sobre eso. E incluso los que son miembros de este grupo, ¿qué cautelas deberían tener? Incluso si usted aconseja que mejor no sigan, ¿verdad? Para que usted dé esa opinión.
Yo sí quiero pedirle a la audiencia, yo voy a compartir, como dije ya, los que quieran seguir al padre Jaime Mercant, Simó, lo tenemos en X él comparte información, pueden seguirlo en ese medio. También les pido sus oraciones por él. Necesitamos sacerdotes así valientes como él, que estén dispuestos a hablar la sana doctrina, que me da pena decirlo, yo lo dije, lo he dicho varias veces en mi programa, la peor persecución que puede existir es la de entre católicos. Y tristemente vivimos tiempos donde ya no podemos tener los santos como tenían esos debates en el pasado. ¿Verdad? San Ambrosio y otros, ¿verdad? Tenían sus debates con otros santos y era por caridad, de buena voluntad. Vamos a definir quién es Dios y fulanito ponía el argumento y el otro y eran estudiosos y trataban de realmente buscar la mejor definición para, ¿verdad? Humanamente decir quién es Dios. Pues ya eso no se respeta en la iglesia. Si un grupo surge, como decía el padre ahorita, ya es intocable, especialmente, y usualmente si es un grupo de menos de 5 años, es más intocable todavía. Entonces, pues, tristemente, no estamos buscando lo mejor para Dios. Por ejemplo, yo podría alcanzar una adoración de esta manera, pero los santos siempre lo que buscaban, y es lo que se le llama, es ese camino a la perfección. Dios es perfecto. Pues entonces yo no soy perfecto, yo soy imperfecto, no puedo, ¿verdad? No lo soy, pero yo voy y busco la perfección, no busco la mediocridad. Hoy en día nos conformamos con la mediocridad, porque incluso la mediocridad me hace sentir mejor y es más fácil. Entonces, cuando viene alguien y dice algo sobre esto, tú eres un crítico o tú quieres volver al pasado. Y no, es que tenemos que recuperar eso mismo que Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice hoy, sean perfectos como el Padre que está en el cielo. Entonces la gente dice, no, yo no soy perfecto, Dios entiende. Bueno, Jesús dijo, sean perfectos como el Padre que está, como mi Padre que está en el cielo. Y son palabras fuertes. Claro, lo hacemos con la gracia, con los sacramentos. No, nadie está diciendo que lo vamos a hacer nosotros mismos. Pero esa es la meta. Esa es la meta, la mediocridad. Los santos, no hay un solo santo mediocre. No existe. Ni existe el patrono de la mediocridad tampoco. Tenemos que salir de eso, aunque parezca más atractivo, aunque parezca que, uy, mira a todos los jóvenes que están viniendo, mira la música, están vendiendo más discos. Esos no son los frutos del Espíritu Santo, son las conversiones. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Verdaderos católicos, cristianos que estén dispuestos a evangelizar y a decirle a otros de Cristo y a dar la vida por él y darse a ellos a sí mismos. Así que les pido las oraciones por el padre Jaime Mercant y padre, le doy unos minutitos para concluir y nos despedimos con la bendición si Dios quiere. Bueno, quiero concluir en la misma línea de lo que usted acaba de apuntar. Debemos buscar no el éxito, sino la gloria. Esto lo explicaba muy bien Ernest Hello, ese gran pensador cristiano católico. Porque el éxito es lo que da el mundo. ¿De acuerdo? Y no podemos basar una espiritualidad, por muy acogedora que sea, que seguramente son un encanto todos estos chavales, basta verlos, son encantos, son acogedores, son magníficos en ese sentido, son amabilísimos. Yo en todo caso soy todo lo contrario, y después de este vídeo aún más, pero yo reconozco que ellos tienen ciertas virtudes. Quiero decir, ellos para mí no son mierda. Amén. ¿De acuerdo? Uh-huh. No lo son. No lo son. Ni antes ni después de entrar a Hakuna. No lo son. Ni lo eran. Ni lo eran. Esto es el mensaje que les doy. ¿De acuerdo? Y que hay que buscar la gloria y no el éxito que da el mundo. Y no podemos basar nuestro movimiento, nuestra espiritualidad, según las categorías que ofrece el mundo de éxito. Porque el éxito solo se consigue yendo en el mismo sentido de la corriente que ofrece el mundo, la más aborregada. ¿De acuerdo? Según sus categorías, según sus valoraciones. En cambio, la gloria, para adquirir la gloria se necesita el sufrimiento. Como decían los cristianos latinos, per crucem ad lucem, hacia la luz a través de la cruz. Per crucem ad lucem. ¿De acuerdo? Y este es el camino que nos propone Jesucristo.
¿no? Y esto es lo que, con esto quiero concluir. Así que para mí no son mierda. Y creo que pueden hacer mucho bien en la Iglesia y pienso yo que lo que hay que hacer, en este sentido, ya que es un grupo reciente, no estoy diciendo que se tenga que hacer una enmienda a la totalidad, ¿de acuerdo? Aunque lo haya parecido, con mi forma de expresar. Bueno, muchos de estos libros se tendrían que quemar en la hoguera, punto. Lo digo así de claro y me es igual si me critican por esto. Esto que he leído es intolerable, intolerable. Ahora, como personas que son y miembros de la Iglesia y como el grupo, aunque tengan los estatutos aprobados, es un grupo muy reciente y muy inmaduro. Es así y se demuestra, ¿de acuerdo? Yo lo que recomendaría es que hicieran un examen de conciencia colectivo, ¿de acuerdo? Porque el sabio ante Dios es aquel que es capaz de reconocer sus cualidades para potenciarlas, para mayor gloria de Dios siempre, pero también aquel que sabe reconocer sus defectos para corregirlos, para temperarlos, para reordenarlos. Entonces, llevan pocos años, pero los suficientes, me parece a mí, para hacer un examen de conciencia íntegro. Es decir, no solo de lo que hacen, sino de lo que son y de lo que piensan, que está expresado en este material que ellos ofrecen, no solo los miembros del movimiento o del grupo, sino también al exterior, ¿no? A los demás. Entonces, que hagan un examen, porque puede que haya que corregir algunas cosas. Yo tengo que corregir muchísimas, empezando por mi mal carácter. ¿De acuerdo? Tengo que corregir muchísimas. Yo no me pongo como modelo. Yo que quede claro. Porque, a diferencia de lo que piensa Manglano, mi modelo está fuera de mí. El modelo al que seguir está fuera de mí. No está en mí mismo. Porque si no sería, bueno, me ahogaría en mí mismo, en mi propia salsa. No. ¿De acuerdo? Así que lo que hay que hacer es contrastar con la objetividad de una larga tradición de la Iglesia, con los santos evangelios, con una larga tradición de la Iglesia, que la santidad o el concepto de santidad no se lo tienen que reinventar, que no tienen que inventar el pan de ajo. ¿De acuerdo? Y que más importante que la Iglesia peregrina o militante es la iglesia triunfante y gloriosa del cielo. La Jerusalén celestial. ¿De acuerdo? Aquí solo somos peregrinos de esta tierra, estamos en camino, ¿de acuerdo? Hacia una meta. Esto es lo que diría. Pues entonces, teniendo en cuenta esto, y termino, pienso que hay que hacer un profundo análisis crítico, honesto, interno, ¿de acuerdo? Y seguramente se podrán potenciar muchísimas de las cualidades que tienen. Pero tendrán que corregir muchos defectos. Claro, yo en este vídeo sobre todo he subrayado los defectos, ¿de acuerdo? Porque en cuanto a las cualidades ya se bastan ellos mismos, ¿no? Para propagarlas. Tú ves un vídeo de Hakuna y todos son cualidades, todos son perfecciones y bondades. Entonces, no sé por qué hablan no sé por qué emplean ese término. Y todo es tan bueno, perfecto. Bueno, pues entonces mi modestísima intervención es hacer un poquito de contrapeso, pero un poquito más de lo que parece, porque como estoy tan gordo, ¿de acuerdo? Estoy grueso, entonces puedo hacer un poquito más de contrapeso. Y hago un poco de contrapeso a tantas alabanzas. Debe haber alguna crítica, debe haber algún defecto, digo yo. Pues entonces les digo que a los miembros de Hakuna y a los padres se pregunten, ¿hay algo que no acaba de funcionar del todo bien? O mejor dicho, ¿hay algo que vaya mal? Porque si el grupo o el movimiento es incapaz de hacer este ejercicio de autorreflexión, de autoanálisis, o de balance, o de conciencia, examen de conciencia colectivo, entonces yo lo que recomendaría es que se vayan del grupo. Si es incapaz el grupo de corregir estos defectos, mejor irse. Porque esto lo hacen las sectas. Yo confío que esto no pasará. Que sean lo suficientemente honestos
para decir, sí, vamos a hacer un examen de conciencia colectiva y vamos a corregir algunas cosas y vamos a dejar de publicar otras, ¿no? Y vamos a ser más tradicionales, vamos a ser más católicos. Yo pienso esto. Y esto no es difamar, ¿de acuerdo? Y esto no es difamar. Aunque alguno lo interpretará como tal. Pero bueno, a mí me es igual, ¿eh? Dios le bendiga, padre. Gracias. De verdad, para mí ha sido un honor tenerlo aquí en el programa. Yo espero que no sea la última vez. Gracias por haber aceptado la invitación. Y nada, padre, no podemos ir sin la bendición. Sí, por supuesto. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. Gracias, padre, de verdad. De una vez más, invito a la audiencia a que vean los enlaces que siempre le compartimos. Oraciones por el padre Jaime. Y nada, con eso entonces nos vamos despidiendo. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.